Dios te bendiga, mi hermano, en esta tarde de adoración y alabanza. Queremos compartir y queremos que este culto, Señor, sea de bendición para tu vida. En esta hora, en esta tarde, Señor, bendice a toda la iglesia, bendice a los pastores, Señor, bendice a todos los hermanos que no están pudiendo venir por esta pandemia, pero ya falta menos. En el nombre de Jesús rechazamos toda pandemia, Señor, que quiere interrumpir, Señor. Vamos a seguir adorándote, vamos a seguir alabándote, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En esta tarde bendice a esta iglesia, bendice a los hermanos, a cada familia, Señor. Bendice a los que están en su casa, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, así te queremos alabar.
Queremos seguir alabándote, Señor. Queremos seguir adorándote en esta tarde, Señor. Y que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor. Limpia los aires, Señor, con tu sangre, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte con gozo, con alegría, Señor. Y para eso, Señor, queremos que tú estés aquí. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Para que entre el Rey en este lugar, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos que tú bendigas, Señor, este lugar, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y te queremos adorar.
alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino aquí, y tu reino aquí, tu reino aquí, tu reino ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga una vez más. Dios te bendiga y yo te bendigo porque Dios nos bendice. Pero el Señor dijo, te bendeciré y serás de bendición. Así que Dios nos quiere como un canal de bendición. Así que Dios ya de por sí nos bendice y nosotros también debemos bendecirnos los unos a los otros, estar siempre unidos. Y sabemos que estamos unidos, porque a pesar de que el COVID ahora nos ha puesto por partes distintas, pero estamos unidos como la gallina cubre a su polluelo, ¿no es cierto? Así estamos
cubierto en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, cobijados y reunidos en Cristo Jesús. Por eso estamos en esa verdadera fuente que es Dios, Jesucristo, el Espíritu de verdad. Esa es la verdadera fuente. Hoy vamos a continuar con el video anterior. Esta es la continuación. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que Dios es la fuente de verdad, única fuente de verdad. Y en esa fuente nos tenemos que afirmar. Fuente eterna de bendición que no se agota. Y por eso que es que nosotros vamos a continuar con este estudio. Veíamos que como lamentablemente, como veíamos, ¿no es cierto?, a través de Pedro, que Pedro recibía de Dios y recibía del diablo. Bien clarito. De dos fuentes recibía. Y dijimos que esto no debe ser así en los hijos de Dios, porque los que estamos en la verdadera fuente, y yo no digo que Pedro no estaba en la verdadera fuente, estaba equivocado, pero él, como hijo de Dios, debe conocer que tenemos que estar en la verdadera fuente, y si estamos en la verdadera fuente, no podemos soltar maldición. Debemos bendecir, como el Señor dice, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, hoy nosotros vamos a separar esto, porque el verdadero hijo de Dios tiene que aprender a separar. A Pedro le resultaba difícil separar esto, no se daba cuenta de qué fuente venía, ¿no es cierto?, cuando él tenía ese sentir. Ahora, tenemos que aprender a separar, y vamos a ver algo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer del 19 al 20, y vamos a ver que Dios dice esto. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice en el 19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida, por un lado, y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues. O sea, es una tarea que nos corresponde a nosotros. ¿Qué elegís? ¿Qué escogés? ¿A Dios, que es la vida, o a Satanás, que es la muerte? Son dos cosas que no se juntan. No debe haber mezcla. No debe haber mezcla de las dos fuentes. Y hoy vamos a aprender a separar esto. Porque Dios dice, elegí. Podés elegir el bien o podés elegir el mal. Es el libre albedrío que Dios nos da para elegir. Si bien, si usted lee unos versículos antes, se va a dar cuenta que Dios les dice en el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Dios quiere y anhela que le amemos a Él, porque Él es la verdadera fuente de vida, ¿no es cierto? Y Dios dice, escoge pues, es lo que Dios quiere que escojamos. Si bien nos da la elección de escoger, dice, escoge pues la vida, dice, escoge la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Es lo que venimos viendo, que atendamos a la voz de la verdadera fuente, no a la voz del maligno, ¿no es cierto? Y dice, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien clarito esto. Dios dice, elegí o el bien o el mal. Y vamos a aprender a separar, porque esto es muy fácil. Dios por un lado, como dijimos, Satanás por el otro lado. Si bien hay una sola fuente, si bien hay un solo evangelio, pero bueno,
lamentablemente algunos toman de una fuente que no es una verdadera fuente, sino que es una fuente perversa de maldad, de condenación y de muerte. Así que vemos que Dios, ¿no es cierto?, por un lado, Satanás por el otro, vida por un lado, muerte por la otra, bendición por un lado, maldición por la otra. Por el otro lado, salvación, y por el otro lado, condenación. Por un lado, cielo, y por el otro lado, infierno. Acá no se debe mezclar, o estoy de acá o estoy de allá. Y Dios nos llamó como verdadera fuente, y Dios dice, te bendeciré y serás, no dice de maldición, dice de bendición. Pero hay algunos que han lamentablemente influenciados por el espíritu del error, que no es de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios tiene espíritu de verdad, Satanás tiene espíritu de error. Entonces, Dios, que es la fuente de toda verdad, Él nos enseña a separar. Y hoy vamos separando. Así que anda separando, mi hermano. Fíjate lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y como vimos en el estudio anterior, si nosotros acudimos a la verdadera fuente y le conocemos a Él, al único Dios verdadero, vamos a escuchar también su voz, y ya no estaremos escuchando voces extrañas que no vienen de la verdadera fuente. Por eso es tan importante aprender a discernir qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a aprender también, ¿no es cierto?, de los errores, porque en la palabra vemos que aún los discípulos se equivocaban. Vimos a Pedro que quiso reconvenir al Señor y traer una palabra que era satánica, venía de Satanás. Dios descubre la fuente, Jesús, y le dice, apártate de mí, Satanás. A los que vieron el estudio anterior se deben acordar. Pero también hay otro relato en la Biblia, donde otros dos discípulos, Juan y Jacobo, si no me equivoco, eso ustedes lo van a encontrar en Lucas 9, 51 al 55, donde Jesús los manda a los discípulos que vayan a una villa de Samaria, y le dice, vayan y prepárenme un lugar ahí. Y cuando ellos fueron, aquellos samaritanos los rechazaron a los discípulos, rechazaron a Jesús. Y entonces, claro, se ve que los discípulos se ofendieron, ¿no es cierto? Y dijeron, Jesús, no te dejan entrar, no nos dejan entrar. ¿No querés que nosotros oremos y que baje fuego del cielo y los consuma esto? Si ahora que estamos aprendiendo a separar, si yo te pregunto, ¿eso viene de Dios? Ahora que estamos aprendiendo a separar, porque los hijos de Dios no pueden maldecir. Los hijos de Dios han sido llamados a bendecir. Entonces estas personas dijeron, vamos a orar que baje fuego del cielo y los consuma. Fíjense en qué poder y qué autoridad tenían, pero lamentablemente usaban mal este poder y esta autoridad. Así Dios no quería que usen el poder de Dios, la autoridad de Dios para condenar. Y entonces Jesús frena esto que ellos querían hacer. Ellos querían soltar una palabra maligna y perversa que condenaba. Y como vemos, la condenación no está del lado de la verdadera fuente. La condenación está del lado de Satanás. Satanás es el que nos quiere ver hundidos juntamente con él en el infierno. Y Dios no, todo lo contrario, Él quiere salvarnos. Y entonces Jesús, cuando escucha esto de sus discípulos, les dice, vosotros no sabéis qué espíritu tenéis. O sea, ¿no se dan cuenta qué clase de espíritu tienen? Porque el Hijo del Hombre, dice, o sea, Jesucristo, no vino para condenar, sino que Él vino para salvar. Dios no mezcla, Jesucristo no mezcla. Y entonces dice, ¿qué están haciendo? El Hijo del Hombre no vino para condenar. Si ustedes son míos, no deben estar condenando, no deben estar maldiciendo, no deben estar soltando fuego para condenar. Y saben, Jesucristo es nuestro verdadero ejemplo. Saben que a Jesucristo, mi hermano, por más que te hagan lo que te hagan, por más que te ofendan, por más que te condenen, por más que te quieran juzgar, por más que te quieran maldecir,
nosotros no debemos pagar de igual manera, sino que el Señor dice, no te canses de hacer el bien, fuiste llamado para bendecir. Pero Señor, aún cuando nos rechazan, sí. Aún cuando nos maldicen, sí. Y Dios dice, encima tenés que orar por ellos, ora por tus enemigos. Ese está en la verdadera fuente si hace eso, que es lo correcto. Por eso Dios nos invita a que le recibamos a Él, a Jehová, ¿no es cierto? Atendiendo su voz, no dice voces extrañas, no dice voces de condenación, sino voces de salvación y de vida eterna, porque eso viene de la verdadera fuente. Entonces, a Jesús lo acusaron, lo condenaron, blasfemaban contra Él, lo maldecían, lo colgaron en una cruz. Y saben, Dios, aún estando en agonía, Él no pronunció palabra de maldición. Nuestro Cristo, la verdadera fuente, aún estando en su lecho de agonía, no pronunció maldición, porque Él no vino para maldecir. Y todo lo contrario, Él decía, perdónanos, Padre, porque no saben lo que están haciendo, no saben que están recibiendo de una fuente perversa, maligna, que quiere destruir y condenar. Y Él soltaba bendición, perdónanos. El Cordero Santo de Dios no sabe lo que es maldecir. Y si vos, mi hermano, perteneces a Jesucristo, como el Señor le decía, ustedes no saben qué espíritu tienen. Ustedes fueron llamados a tener el espíritu de verdad, el espíritu de bendición. Por eso no debemos maldecir, no debemos pagar mal con mal, sino bendecir, y no te canses de bendecir aunque digan todo lo contrario. Si haces eso, entonces estás aprendiendo a escuchar de la verdadera fuente. Estás aprendiendo que la verdadera fuente no vino para maldecir ni condenar, sino para salvar. Y vos y yo fuimos llamados para salvar. Así que con esto nosotros, con este ejemplo tremendo, ¿no es cierto?, podemos ver que muchos confundían los discípulos. No habían aprendido bien. Y es por eso que yo quiero que vean algo muy importante. Recuerden que mientras Jesús estaba, todavía no había venido el Espíritu Santo dentro de ellos y sobre ellos, ¿no? Por fe ya lo tenían. Por fe ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero hacía falta que venga la promesa, que venga el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo, hay cosas que vosotros ahora no pueden entender, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él os enseñará. Dice el Espíritu de verdad, no dice el Espíritu del error, no dice el Espíritu satánico, el Espíritu que condena, el Espíritu que maldice, no dice de eso, dice del Espíritu de verdad. Y entonces cuando el Espíritu de verdad venga, Él les enseñará la verdad. Él os guiará. Por eso ahora tenemos que atender a la voz del Espíritu Santo, que es bendición absoluta. Y el Señor dice, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. No escuchando voces extrañas, no recibiendo palabras inmundas, porque es necesario que ahora que aprendemos, ¿no es cierto?, a separar, nosotros tenemos que aprender a tomar de la verdadera fuente que es Dios y no tomar palabras extrañas, palabras que vienen para condenar, para maldecir. Y te voy a poner ejemplos, porque esto no solamente ocurre aquí en Argentina, esto ocurre en todo lugar donde se predica la palabra de Dios, sea en Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Bolivia, no sé, en todo país que se predica y donde hay iglesias, lamentablemente vas a escuchar, así como se equivocaba Pedro, así como se equivocaban estos discípulos, vas a encontrar iglesias que dicen esto. Y esto no es que me lo contaron, yo muchas veces lo he oído, que dicen, si no estás de acuerdo con nuestro ministerio y te vas de la iglesia, te vas bajo maldición. ¿Eso viene de la fuente de verdad? Eso no viene de la fuente de verdad. Eso viene de una fuente satánica, inmunda, que viene para juzgar, para condenar y para maldecir.
me parece que Jesús tendría que hacer las mismas palabras que le dijo a estos discípulos. ¿No saben qué fuente tienen? ¿No saben qué clase de espíritu tienen? Porque el Espíritu de Dios no ha venido a condenar, ha venido para salvar, como vemos el ejemplo tremendo de Jesucristo. Entonces, esas palabras las tenemos que rechazar en el nombre de Jesús, porque Cristo nos hizo a nosotros libres de toda maldición. Así que si te han maldecido, pero vos estás en la verdadera fuente, tranquilo, no te toca nada ni nadie, porque Cristo es tu refugio, de Cristo estamos revestidos, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que te toque. Por eso esas palabras las tenemos que aprender a rechazar en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y tomar la verdadera palabra que viene de parte de Dios para bendecirnos. Escucharás también por ahí que dicen, bueno, si no estás trayendo tu diezmo, entonces estás bajo maldición y no hay bendición para vos. Te maldicen, con esas palabras maldicen. De una misma fuente, como dijo el Señor, sueltan bendición, y con la misma fuente sueltan maldición. Y el Señor dice, esto no debe ser así, y no debe ser así en su iglesia. No han aprendido. Es necesario entonces que se llenen del Espíritu de verdad, para que el Espíritu de verdad les enseñe y escuchen la voz correcta de Dios, que es el Espíritu de verdad. Entonces, esas iglesias que hacen eso, lamentablemente, están soltando palabra que no viene de la verdadera fuente, viene de una fuente satánica, de una fuente de destrucción, que lo único que quiere hacer es opacar la obra de Cristo, como que la obra de Cristo nos sirve, y ponen otros fundamentos. Un día vamos a hablar acerca de los fundamentos también, pero no me quiero desviar. Esas personas toman de una fuente maligna y perversa, que te quieren ver humillado y condenado, mientras que Jesucristo no suelta eso sobre nuestras vidas. Entonces, es una mentira satánica, y lamentablemente, saben, he visto hermanos que se sienten condenados, se sienten malditos, se sienten que no tienen derecho a la bendición. ¿Saben por qué sucede con esos hermanos eso? Porque no han aprendido que a la verdadera fuente hay que creerle, hay que oír la voz de Dios y tomar lo que viene de parte de Dios. Y para nosotros, mi hermano, hay bendición, no hay maldición. Cristo nos hizo libres de una vez y para siempre de toda maldición. Así que si se te sueltan esas palabras, tranquilo, estás bajo el cuidado de un Dios todopoderoso. No te toca. Y así debemos creer, bien firmes, sin fluctuar, en la verdadera fuente. Cuando nosotros vemos esto, mi hermano, es lamentable que suceda eso en las iglesias. A veces te dicen, si no traes ofrenda, no vas a recibir bendición. Otra palabra que no es así, porque la fuente de bendición, que es Dios, que es Jesucristo, esa fuente inagotable de bendición, mi hermano, Dios nos bendice hasta que sobre y abunde. Dios nos bendice. No nos bendice un dinero, nos bendice la verdadera fuente que no se agota. Y Dios nos ha bendecido con tanta bendición, y fíjense en qué tremenda es la bendición de Dios, que Dios ha provisto bendición eternamente y para siempre, no nos va a faltar nada. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra verdadera fuente, fuente de verdad, y fuera de esta fuente no hay otra. Así que yo siempre pongo ejemplos de vivencias, de lo que a mí me ha tocado vivir. Y yo te voy a comentar de unos testimonios, para que vean lo importante de aprender a rechazar lo que no es de Dios. Porque cuando usted toma, y quiero que acá vea una enseñanza ya, aquí por añadidura, una enseñanza más. La Biblia dice que nosotros tenemos una medida de fe. Eso usted lo va a encontrar en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. Ahora, con la fe nosotros tomamos. La fe es aquello que llama las cosas que no se ven como si fuesen. Así que cuando nosotros
por medio de la fe podemos tomar, y escuche bien, lamentablemente muchos hermanos por ignorancia toman cualquier cosa con la fe, le creen a cualquier cosa. Puede ser bendición, lo toman, gloria a Dios, y toman eso. Pero muchas veces hay palabras de maldición y las toman. Y fíjense en que cuando toman palabras de maldición, fíjense en qué prejuicio trae a la persona que recibe esas palabras. Y le voy a mostrar este testimonio de un hermano que lamentablemente recibió una palabra que no venía de Dios, una palabra que venía del mismísimo Satanás, ¿no es cierto?, para que el hermano crea, y el hermano tomó. ¿Sabe cómo se toma? Con la fe. Se toma creyendo, y lamentablemente tomó una palabra que no era de Dios. Y les cuento el testimonio. Iba a una iglesia donde había un hermano, un muy buen hermano. Esos hermanos que son hermanos pero con toda la letra. Verdaderamente un hermano digno de amar. Y saben que este hermano no faltaba nunca a las reuniones. Y le digo al pastor, pastor, qué raro que no viene este hermano, le digo, hace un par de reuniones que no viene. Me dice, tenés razón. Yo como estuve en otras cosas, me dice, no me percaté de que este hermano estaba faltando. Y le digo, ¿sabe, hermano? Yo siento de parte de Dios en mi corazón de ir a visitarlo. Fíjense en qué lindo que es escuchar la voz de Dios, de la verdadera fuente. Que extrañemos a los hermanos cuando no los vemos. Y no es que queremos que los hermanos vengan sí o sí, que sean un número en la iglesia. No digo esto para que cuando alguien falte lo veamos solamente como un número, sino que lo extrañamos porque es parte del cuerpo de Cristo. Y como dice, si un hermano está dolido, todo el cuerpo se duele. Si algo le pasa a un hermano, aunque yo esté lejos, pero el Espíritu mismo, como te dije, estamos unidos en el mismo Espíritu, y el Espíritu Santo te hace sentir porque pertenece al mismo cuerpo. Algo pasa con mi hermano, no lo veo, y por amor a mi hermano tengo que ir a visitarlo. Y así que no es cuestión de números, es por amor a los hermanos, es por amor al cuerpo de Cristo. Así que cuando yo le digo esto al pastor, el pastor dijo, ni siquiera lo pensó, dijo, vamos a verlo ya. Y fuimos a ver al hermano. Mientras vamos en el auto con el pastor, empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, Dios empieza a revelar algo. Por eso es bueno escuchar a la verdadera fuente. Y Dios nos hace sentir y nos da una revelación. Dios nos dice, alguien le soltó una palabra inmunda. Una palabra que no viene de Dios. Y entonces sabíamos ya antes de llegar a la casa de que el diablo trajo una palabra inmunda, una palabra que te trae prejuicio, una palabra que te puede traer incluso enfermedad, como vamos a ver en este caso. Cuando llegamos, antes de llegar a la casa, yo le voy preguntando a Dios, ¿quién será que vino a la casa de este hombre y le soltó esa palabra? Y claro, uno dice, bueno, el enemigo, qué sé yo, un satanista, un hechicero, un brujo, un macumbero, no sé, alguien en contra de Dios, porque eso es lo que uno piensa. Pero ¿saben una cosa? Lamentablemente, el Señor me hace sentir que era alguien cristiana, una mujer cristiana pero equivocada como los discípulos, equivocados y soltando palabras que no deberían soltar. Y lamentablemente ahí no había nadie que le dijo, no, para esto no es de Dios. Como Jesús, que frenó esas palabras de condenación con los discípulos estos. No había nadie y esta mujer soltó esa palabra y este hermano la creyó y la tomó. Eso Dios reveló antes que lleguemos a la casa. Cuando llegamos a la casa le preguntamos, hermano, ¿qué te pasa que no te vemos? ¿Cómo andás? Y este hermano dice, no, estoy muy enfermo, estoy muy mal. Me tuve que hacer unos chequeos y me mostraron, dice que tengo algo muy grave. Le digo, espera hermano, antes que me cuentes lo que te dijo el médico, te hago una pregunta. ¿Quién vino aquí y te dijo
¿no será que vos tenés tal cosa? Y vos le creíste. ¿Quién vino? Y me dijo, le conté a una hermana que andaba con unos dolores en el corazón. Y entonces esta hermana dijo, para mí que tenés un soplo. Fíjate, porque el soplo es muy jodido, andá ya al médico porque mirá si tenés un tremendo soplo y como que te morís ahora. Entonces el hermano tomó esas palabras, urgente, corrió al médico, se fue al médico, se hizo los exámenes, se hizo todo. ¿Y qué le dijeron? Tenés un soplo tan grande que te tenemos que operar a cielo abierto. ¿Sabe qué significa cielo abierto? Es que te cortan acá y separan tus costillas para sacarte el corazón y te operan ahí. Imagínate. El hermano estaba asustadísimo, como diciendo, me parece que partí. Pero eso por tomar una palabra que no es de Dios. Por eso es tan importante este estudio, que aprendamos a tomar lo que es de bendición, es lo que es vida. Dios mismo lo dice ahí, elegí. Ahora, si vos querés agarrar cualquier cosa, es cosa tuya. Si vos querés creer en cualquier cosa, es cosa tuya. Ya no pasa por Dios, pasa por lo que vos escogés. Y Dios quiere que escojas la vida. Dios quiere que le atiendas a Él, a la verdadera voz, a la verdadera fuente. Entonces le dije, hermano, eso te vino por tomar esas palabras que no son de Dios. Le dije, ¿estás dispuesto a que oremos por vos? Porque si pudiste recibir palabra maligna, entonces podés recibir palabra de Dios, hermano. Y entonces le dije, vas a hacer algo, vas a decir, Señor, yo renuncio a estas palabras inmundas, no las quiero. Y cuando Él dice eso, porque Dios dice, desechando, ¿qué tenemos que desechar? Palabras inmundas, mi hermano. Dice, así dice el Señor, desechando. Es algo que tenemos que desechar, renunciando. ¿A qué? A toda palabra inmunda, a todo lo que no es de Dios. Es lo que Dios dice. Hay 3 palabras o 4, no me acuerdo, que hablan de lo mismo. Despojándoos, desechando, renunciando. ¿A qué? A toda esa basura que el diablo presenta, mi hermano. Así que, cuando el hermano hizo esto, le dijimos, bueno, ahora vas a recibir palabra de Dios. ¿La vas a tomar? Amén. ¿La vas a tomar? Amén. ¿Las vas a tomar? Amén. Y así tiene que ser. Entonces, empezamos a orar por él y soltamos la palabra, porque tenemos que creerle a la palabra. ¿Saben lo que Dios dice? La verdadera fuente, ¿saben lo que dice? Por mis llagas, dice Jesús, por mis llagas fuiste curado. Si vos tomás la palabra, así te digan los médicos lo que te hayan dicho, cuando vos le crees a Dios de lleno, por la llaga de Cristo estoy sano, el enemigo te va a venir a susurrar, y no será que tenés COVID, tosiste una vez, no será que tenés COVID, reprendo esa palabra y tomo la palabra de Dios, por la llaga de Cristo estoy sano, para que la gloria sea para Jesucristo, Señor nuestro. Es bien fácil. Y saben, este hermano tomó la palabra. Y le dije, bueno hermano, tomaste la palabra. ¿Saben cómo supe que tomó la palabra? Porque la gloria de Dios vino. La gloria de Dios viene, la presencia del Espíritu de verdad, del Espíritu que sana, del Espíritu que puede hacer un milagro. Y abrazó a este hermano y se quebró llorando. Está sano. Entonces le dije, vas a ir y le vas a decir al médico, quiero que antes de que me opere, me haga de vuelta el estudio. Así que bueno, le dijo el médico, está bien, tenés derecho a que te hagamos de vuelta. Y le hicieron un ecodople o algo así, se llama el estudio con el que le veían el corazón. Y sabe que el médico viene confundido. Y dice, la verdad que no sé qué le pasa, le dice el hermano. No, dice, porque no entiendo nada, para mí hay un error. Porque acá, mire, se ve el soplo, pero mire acá no hay nada. Y entonces el hermano, ahora que aprendió a recibir de la verdadera fuente, le dice, debe ser una confusión, debe andar algo mal. Así que tocó los aparatos ahí, no sé qué, y le dijo, voy a hacer una cosa, voy a hacer un tercer estudio para confirmar. Y este hermano que entró ya en fe, entró en lo verdadero, en la verdadera fuente, en el oír la verdadera fuente, ya no le creyó al médico. ¿Será que es una confusión? ¿Será que la máquina falló?
le creyó de lleno a la verdadera fuente. ¿Y saben lo que le dijo él? Y gloria a Dios por esto. Porque él agarró y dijo, haga todos los estudios que quiera, pero mi Cristo ya me sanó para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando trajo el tercer estudio, no tenía nada, nunca lo operaron, nunca tuvo más dolores. Fíjese, mi hermano, qué tremendo que es tomar lo que nos sirve, pero qué glorioso que es tomar lo que viene de la verdadera fuente. Todo cristiano debe aprender esto. Todo cristiano. Quizás el que escuche este video, los hermanos dirán, Carlos es medio repetitivo, pero saben una cosa, estas palabras las tienen que escuchar otros. Queremos extender las estacas de estas palabras para que ya no recibas de la fuente perversa, de la fuente maligna que te quiere ver mal, que te quiere ver como maldito, que te quiere ver anulado. Mi hermano, vos y yo fuimos llamados a creerle a la verdadera fuente, fuente de verdad. Él es la verdad, el camino. Él es todo para nosotros. Por eso, como hijos de Dios, nosotros debemos afirmarnos en la verdadera fuente. Por eso si alguien te dice, y no sé si vas a pasar este año, te veo mal, reprenda eso. Dios me va a ayudar, Él es mi ayudador, es lo que dice. Tenemos que aprender de las promesas de Dios, de las palabras de Dios, de la verdadera fuente y decir, yo no sé mucho, pero Dios me va a ayudar y yo paso. Así debe ser. Una vez un hermano me decía algo. Veía que yo no entendía mucho de la palabra, pero Dios obraba conmigo y hacía cosas tremendas. Y este hermano se sorprendía. ¿Y saben lo que él me dijo? Yo no sé por qué es así, como diciendo, yo estudio, qué sé yo, y nunca me sale todo esto así, ¿no? Y él dijo, no sé por qué, pero Dios siempre usa burros. Para aquellos que están escuchando y por ahí no conocen lo que aquí se le dice burro. Burro le dicen al que no entiende mucho, al que no sabe, ¿no es cierto? Dios siempre se maneja con burros, dijo. Y yo dije, gloria a Dios si soy un burro, pero si la gloria y la excelencia van sobre mi vida, entonces gloria a Dios, porque no hay mérito en ninguno de nosotros. Los méritos son de Jesucristo, la gloria es para Jesucristo. Así que no me importa si me dicen burro, no me importa que me digan nada de eso. Mientras la gloria de Dios se deje ver en vasos de barro, a Él sea la gloria. Qué tremendo esto, ¿no es cierto, hermano? De poder recibir de la verdadera fuente. Te cuento otro testimonio. En una oportunidad me cruzo con una hermana que congrega en otra iglesia. Y siempre la veía a la hermana y le decía, ¿qué tal, hermana? Dios te bendiga. Saludaba a ella, a su esposo. Ellos también me saludaban sabiendo que congregaba, yo también. Y la veo a esta hermana. Saben que cuando yo la veo a la hermana, la veo tan mal, pero tan mal, que digo, ¿qué le pasó a la hermana? La veo, pero tremendamente mal, demacrada, caminando encorvada, toda mal. Le digo, hermana, ¿qué le pasa? Y esta hermana me dice, me están haciendo quimioterapia. ¿Sabe lo que significa eso? Y yo le dije, claro que sé lo que significa eso. Y me dice, los médicos me dijeron que tengo cáncer y estoy muy mal. Y de repente me vino un celo santo por mis hermanos. Un celo santo porque no le han creído a Dios. Le han creído mayormente a una fuente perversa y extraña. Y no le han creído a la verdadera fuente. Y sabe que cuando esto se sucede, siento ese celo santo por mis hermanos y bajo un fuego de gloria, una presencia tremenda y me hace decirle esto, hermana, usted no tiene nada de eso, en el nombre de Jesús usted está sana y usted va a ver la gloria de Dios, hermana, chao. Y yo después me di cuenta que ya iba caminando ni nada y la hermana me quedó mirando y dijo, amén. Lo recibió de la verdadera fuente, no venía de mí, venía de arriba, venía de lo alto, como Pedro cuando recibió bien.
Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Eso venía del Padre, del que nos ama con amor entrañable, del que nos llamó para que seamos bendecidos. Y saben, esta hermana recibió la palabra y se fue. Se quedó con lágrimas en los ojos. Saben que pasó una semana. La veo a la hermana caminando erguida. Era otro semblante, ya no era un semblante de muerte, sino que resplandecía vida. Y le digo, hermana, ¿cómo anda? Y la veo re bien. Y me dice, hermano, para la gloria de Dios, fui al médico y el médico me dijo, no tiene nada. El médico no entendía nada, no tiene nada. Y yo le dije, amén, gloria a Dios. Y saben, para la gloria de Dios, la hermana ahí anda. Sigue predicando, sigue alabando al que vive. Mi hermano, es tiempo de volvernos a la verdadera fuente, a la fuente de verdad que es Dios. Y ya no escuchar voces extrañas, voces que te dicen, vos no servís para nada. No debemos soltar nada, palabras que nos sirven, sino bendecir. Podría contarte un montón de testimonios que los vemos. Y gente que por ahí veía a un muchacho que este muchacho se la pasaba tomando, se la pasaba embriagado, y saben, delinquía, hacía un montón de cosas. Saben todo lo que les decían, este no cambia más, este, como diciendo, va directo al infierno, es lo que decían. Aún los pastores de esa mamá que tenía ese hijo, ¿saben lo que le decían? Rosa, tu hijo no cambia más, olvídate. Y ella decía, no, él va a ser un siervo de Dios. Él va a predicar la palabra, va a ser un siervo de Dios. Y cuando lo bajaban a este hijo que venía con sus amigos, caía borracho dentro de la zanja, dentro de ahí, del medio de la basura. Y la mamá decía, ahí vino el siervo de Dios. Y los que escucharían esto dirían, está re loca. Pero bendita locura a los que le creen a la verdadera fuente. Hoy, a aquella persona a la que le decían no sirve para nada, hoy es una tremenda persona de Dios que predica la palabra, que anda predicando la palabra por un montón de lugares. Debemos creerle a la verdadera fuente. Gloria a Dios por la verdadera fuente que es Cristo Jesús, la cual aún en medio de su agonía no pronunció palabras de maldición, sino que soltó bendición para vos y para mí. Para vos y para mí. Lo hizo todo y derramó, abriendo el velo que es su carne, para que de él salga bendición y vida eterna. A él sea toda la gloria. Te dije que íbamos a tener que hacer otros videos más para ver todo esto bien a fondo. Hoy aprendimos a separar y aprendimos a tomar de la verdadera fuente. De eso tenemos que aprender bien. Pero acá nosotros vemos que tanto Pedro, cuando soltaba palabras que no era de Dios, o como estos como estos discípulos que también quisieron soltar fuego sobre Samaria, condenar, quisieron soltar palabras de condenación. Y saben una cosa, mire, si Dios hubiese permitido eso, Samaria queda arruinada. Pero para la gloria de Dios, si usted después va a Juan capítulo 4, versículo 39, sabe que un día Dios le predica a una samaritana y ahí mucha gente de Samaria se salvó. Por eso no debemos condenar, porque ¿qué sabemos nosotros los misterios de Dios? Y en ese tiempo se salvaron un montón. Ahora, si fuese por los cristianos, estarían en el horno. Y no debe ser así. No debemos condenar por más que vemos gente que está mal, sino bendecir y decir, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Hoy estamos viendo esto. Y en el próximo video vamos a ver algo, que maldecir no es solamente soltar palabras diciendo vas a ser maldito. Vamos a ver en el próximo video que maldecir es poner a las personas en una
en un fundamento falso. ¿Por qué? Porque el verdadero fundamento es Jesucristo. Pero cuando ponemos en falsos fundamentos, esos falsos fundamentos no salvan, porque Cristo es el que salva. Entonces, en cierto modo, cuando se ponen a las personas en falsos fundamentos, no reciben salvación, y si no reciben salvación, ¿saben lo que reciben? Condenación. Por eso hay muchas iglesias que condenan al poner falsos fundamentos. No hace falta gritar desde un púlpito, vas a ser maldito. No hace falta. Pero cuando ponen falsos fundamentos, están poniendo falsos fundamentos que nos salvan. Y si nos salvan, es para condenación. Por eso nuestro verdadero fundamento y nuestra verdadera fuente se llama Jesucristo. Si te está gustando esto, en el tercer video vamos a ver esto y lo vamos a expresar bien y lo vamos a compartir mediante la palabra también, para que no seamos confundidos y no nos dejemos llevar por voces extrañas. Quiero orar por vos. Por ahí algún médico te dijo, ya no hay más cura para vos. A lo mejor te dijeron, porque lamentablemente los médicos no conocen de Dios y te van a soltar lo peor. A lo mejor lo tuyo ya no tiene cura, me lo dijeron a mí varias veces. Pero aquí estoy por la gracia de Dios, porque le creí a la verdadera fuente. Si te dijeron eso a vos, si te dijeron lo tuyo es incurable, lo tuyo ya no tiene vuelta atrás, a lo mejor te dicen vos tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro, pero si vos hoy le crees a la verdadera fuente y tomás con la mano de la fe, vas a poder ser sano como el ejemplo que te di de este varón. Así que yo quiero orar por un momento, y si está en tu corazón, porque tenés fe, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, tenés fe. Y yo quiero que con el brazo de la fe, creyendo, tomes la sanidad para tu vida. Por eso yo oro en el nombre poderoso de Jesús. A vos que estás mirando y los médicos te dijeron un montón de cosas, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo. Esto viene de la verdadera fuente, no lo suelta Carlos, lo soltó Dios para que vos recibas sanidad en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. Él se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Si tenés dolores en tus huesos y los médicos te dicen es un reuma incurable, si te han dicho todo eso, yo te digo en el nombre de Jesús, recibe esta palabra, porque por la llaga de Cristo fuimos sanados y Él se llevó los dolores en la cruz. Ya no están en tu cuerpo, Dios se los llevó para que vos seas sano, para que disfrutes de una vida y largura de días tengas en tu vida, para que no estés ya con todos esos achaques. Alguno dirá, bueno, pero es grande y tiene que tener estos dolores, pero para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Jesús recibe sanidad y bendición de parte de Dios. Nuestra verdadera fuente nos llamó para bendecir, nos llamó para sanar, nos llamó para que en este tiempo, en este mundo, recibamos bendición y vida eterna. Por eso en el nombre de Jesús, que toda psoriasis se va de tu cuerpo, que toda lepra, que todo mal incurable, en el nombre de Jesús vas a ser sano. Yo declaro, Padre de la gloria, que si toman esta palabra, porque tu palabra, la verdadera fuente, suelta buena palabra, palabra de bendición, y es por eso que, Señor, vos me has bendecido, y para que suelte bendición, nos has llamado para recibir tu bendición y soltar bendición. Por eso en el nombre de Jesús, todo problema en la sangre de diabetes, se va toda diabetes en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que los pulmones son limpiados en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están padeciendo problemas de riñones, de hígado, de problemas respiratorios, problemas en la vesícula, problemas en la próstata, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que están teniendo problemas en los huesos y que los médicos te dijeron que tenés gangrena, que tenés un montón de cosas, yo te digo, tan solamente créele a la verdadera fuente, porque por su llaga fuimos sanados y Él se llevó nuestras maldiciones, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Créele al Cristo de la gloria, a la fuente de vida eterna, aquel que ha soltado bendición. Mi hermano, en el nombre de Jesús, recibe para la gloria
gloria de nuestro Señor Jesucristo y que seas un testimonio más de aquellos que han recibido sanidad virtuosa, sanidad poderosa en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo. Y Señor, gracias por esta palabra, Padre. Gracias porque tú nos enseñas con verdad. Y Señor, te queremos dar toda la gloria y toda la honra. Los espero en el próximo video para poder seguir compartiendo palabra de vida eterna. Mi Cristo no sabe soltar palabra mala. Dios sabe soltar solo bendición. Que el Señor te siga bendiciendo y yo también te bendigo en el nombre de Jesús.